Vamos a ponerle grabar porque luego se me olvida y luego quedan las sesiones muy cortitas de lo que se graba. Ok. Nos quedamos la clase pasada aquí. Pero antes de continuar, yo quiero preguntarles, ¿pudieron conseguir el ejemplo de una opinión limpia en el internet? ¿Pudieron contactar alguna de las empresas que les tocó el semestre pasado para las notas? ¿Había alguna de las que tuviese opinión limpia en ella? ¿No? ¿No pudieron conseguirlas? Yo no, profe. ¿Alguien que me diga yo si tuve suerte y si la conseguí? ¿Nadie? Bueno, déjenme comentarles. Las opiniones limpias no son tan frecuentes. Sí la podemos encontrar, pero a veces no son tan frecuentes porque no existe la empresa perfecta. Hay empresas perfectas, pero que no tienen opiniones limpias. La semana pasada les platicaba que por el simple hecho de hacer las cosas bien, pero de romper la consistencia, ya con eso tenías una salvedad y ya no podía ser una opinión limpia. Entonces tu empresa puede estar haciendo todas las cosas bien, pero por romper la continuidad del criterio contable que viene aplicando, con eso es suficiente para emitir una opinión modificada, que así se llaman a partir de la adopción de las NIAs, y entonces tenemos que aplicar la NIA 705. Y es ahí donde nos quedamos, donde íbamos a comenzar a hablar. Yo les había dicho que anteriormente, cuando teníamos el boletín 4010, que no teníamos adoptadas las NIAs, el boletín del dictamen hablaba de los 4 tipos de opinión: limpia, con salvedad, negativa y abstención. Pero con la NIA dice que opinión solamente puede haber una, la limpia. Y esa la ve la NIA 700. Pero también te dice, si tuvieras que modificar tu opinión y concluyeses que no puedes emitir una opinión limpia por diferentes circunstancias, entonces vas a aplicar la 705. Y esa es la que vamos a tratar a partir del día de hoy. Este tema también entraría en el tema del examen. Así que póngale mucha atención. Les he compartido con esta 2 presentaciones. Esas presentaciones estudienlo porque de ahí es donde va a tomar para el examen. ¿Sí? Por favor. En las presentaciones ¿Las está qué, la profe? serie. Se le cortó. En las 2 presentaciones que les he compartido. La clase antepasada Okay. les pasé una. En esta solamente lo que es la serie 600 que aparece aquí, no la voy a preguntar porque esa es del siguiente periodo. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con esta diapositiva y quiero pedirle a Daniela si me ayuda a leerla, por favor, Daniela. ¿Me apoyas? Sí, profe, claro. Conclusiones e informe de auditoría. Modificaciones a la opinión en el dictamen del independiente. La norma internacional de auditoría 705 presenta la responsabilidad. Espérame, profe. Deje quito esto. Presenta las responsabilidades del auditor para emitir un dictamen apropiado cuando el auditor determina que luego de formarse una opinión sobre los estados financieros se necesita una modificación a esta. De acuerdo a esta modificación, el auditor puede distinguir 3 tipos de opiniones: opinión con salvedad, opinión negativa y abstención de opinión. Muchas gracias. Entonces Por dice nada. que de acuerdo a la NIA 705, la responsabilidad del auditor de emitir su opinión puede verse afectada si se da cuenta de que existen situaciones que no lo van a dejar aplicar sobre una opinión limpia. Estas situaciones se pueden derivar de errores, de situaciones equívocas que pudieran motivar a que la información contable no sea correcta. Todo va a depender de la magnitud de ese error, de lo que representa
del total de los estados financieros tomados en su conjunto. Es decir, cuánto representa del total de los activos, cuánto representa del total de la utilidad o de la pérdida obtenida. Hola, dígame. ¿Me hablaban o me saludaban? Bueno, el compañero que acaba de llegar, no se le olvide anotarse en el chat su asistencia. Vamos a continuar. Y le vamos a pedir a Kio si me ayuda a leer esto. Las representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros pueden surgir en asuntos relacionados a lo apropiado de las políticas contables. La aplicación de las políticas contables a lo apropiado o adecuado de las revelaciones en los estados financieros. Gracias, Kio. Entonces, esos errores que pueden ser significativos o de importancia relativa, pues pueden provenir de situaciones internas que sean propiciadas por la administración, aunque no sea su intención el hacerlo. Si es accidental, es un error humano. Si es intencional, es la posibilidad de la incurrencia de un fraude. Y entonces, lógicamente, el auditor tendrá que evaluarlo y determinará si procede o no modificar la opinión original. Porque de entrada, yo no puedo decir la empresa está correcta, porque existen factores que me indican lo contrario y yo los tengo que analizar para poder determinar qué tipo de opinión voy a externar. Entonces, la NIA tiene un objetivo y ese objetivo es ayudar al auditor a que identifique cuál es la situación, qué es lo que encontró y qué es lo que le puede provocar que no pueda presentar una opinión sin salvedades. ¿Por qué? Porque los estados financieros que él está revisando puede tener representaciones erróneas que pueden ser o no ser importantes, pero que yo debo de evaluar su efecto. Yo alguna vez les dije que a veces las compañías hacen una eliminación de limpieza en sus registros contables y hacen un neteo de saldos. Tienen saldos que ya se les pasó, no saben de dónde provienen, no tienen ni idea de cómo se integraron y lo que hacen es agarrar cargos contra bonos y ¡pum!, lo netean. Y eliminan ellos operaciones o eliminan cuentas y dicen aquí no pasó nada. Pero de pronto el realizar ese tipo de acciones provoca errores en los estados financieros. Y son accidentales, pretendiendo hacer una corrección, incurren en un error. Entonces el auditor tendrá que determinar, analizar todas esas partidas para evitar que el estado financiero tenga representaciones erróneas, porque él va a basar su opinión sobre eso. Y si no lo analiza, su opinión también va a estar errónea, no va a ser correcta. Y esta etnia, la 705, tiene como finalidad esa, el ayudar a presentar una opinión. Esta NIA nos presenta una serie de definiciones que nosotros tenemos que tener presentes a efectos de poder identificar situaciones. Ahora le voy a pedir a un caballero que me ayude a leer aquí. Y Juan Enrique, que fue el más puntual de todos los caballeros el día de hoy, si me apoya a leer esas dos definiciones, por favor. Sí, maestro. Conclusiones e informes de auditoría. Definiciones. Penetrante. Término utilizado para describir el efecto de las representaciones erróneas sobre los estados financieros como a un todo, o el efecto de un haber detectado esas representaciones erróneas por no obtener la suficiente y apropiada evidencia. Opinión modificada. Opinión del auditor que puede ser
opinión como salvedad, opinión negativa o abstención de opinión. Muchas gracias. Entonces, un error, una situación anómala dentro de los estados financieros se considera como penetrante si es de cierta magnitud importante o de tal manera que a pesar de que yo aplique procedimientos de auditoría, que yo utilice técnicas de revisión, no haya podido encontrar o soportar el error. Porque acuérdense que no somos, ¿cómo se dice? Infalibles. Sí podemos tener de pronto ciertas situaciones porque el universo de partidas a revisar es tan amplio, tan grande dentro de la empresa, que nuestros controles pueden no haberlo detectado. Entonces, si sucediera, y a pesar de las evidencias que reunimos, no podemos soportarlo adecuadamente, pues entonces le vamos a aplicar este término. Es una situación penetrante, es un error penetrante y tenemos que hacer hasta lo imposible para poderlo determinar cuál es su efecto. Y si no lo puedo evaluar, si no lo puedo evaluar, entonces quedará como una salvedad. Si me permiten que la información contable, financiera, fiscal de la empresa siga su proceso, es solamente una salvedad. Pero si se convierte en un impedimento para que yo pueda realizar mi conclusión, mi opinión, entonces me puede dar dos tipos de posibilidades en la opinión. O se convierte en una opinión negativa porque la información financiera no presenta la realidad, o se convierte en una abstención de opinión porque no me permite, no me deja realizar más trabajo para poder solucionar o identificar el problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que considerar. Y la opinión, pues como nos dijo su compañero, son esas tres clases. O una salvedad, que sería lo más leve que yo puedo tener, y las graves o considerables como importantes, la negativa, porque le voy a decir a mi cliente y a todo aquel usuario de la información que el balance no presenta la realidad, que el estado de resultados no presenta la situación. Entonces, eso daña la imagen y la credibilidad. Pero la peor de todas, la que sí puede llamar la atención, la que todo el mundo trata de evitar, es la abstención. Eso no implica que yo no tenga que presentar un informe. Así como hice la carta de la opinión, voy a hacer un documento en donde voy a decir, por estas situaciones no puedo opinar. Te estoy informando qué pasó, que me impidió hacer mi trabajo y por lo tanto no te puedo dar una opinión. Entonces, esas dos, la negativa y la abstención, es lo que las compañías tratan de evitar a toda costa y procuran que su información financiera esté soportada adecuadamente, debidamente, que toda la información se le presente al auditor, se le facilite para que él la pueda revisar, para que él la pueda evaluar. ¿Qué circunstancias pueden originar que yo como auditor tenga que modificar? Continuando en la línea, ahora le voy a pedir a Jorge Sánchez si me apoya a leer esta diapositiva. Sí, claro, profe. Gracias. Conclusiones, informe de auditoría. Circunstancias en que se requiere una modificación a la opinión del auditor. El auditor debe modificar su opinión cuando determina que, de acuerdo a la evidencia obtenida, concluye que los estados financieros no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, o cuando no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia para concluir que los estados financieros están libres de representaciones erróneas. Muchas gracias, Jorge. Esas son circunstancias, miren, si no son muy graves, simplemente son salvedades.
pero si son de importancia suficiente grave, entonces de salvedad se convierten en opinión negativa o en abstención de opinión. ¿Qué puede originar una abstención de opinión? Una limitación al trabajo del auditor. Creo que alguna vez les comenté un ejemplo acerca de la toma de un inventario físico. Si yo no puedo estar presente en la toma de un inventario físico y resulta que el inventario es el activo más importante de la empresa, porque no me avisaron de la toma del inventario o porque yo no pude llegar al inventario, tendré que evaluar qué puedo hacer para aplicar otras técnicas y procedimientos de auditoría y evaluar el saldo o monto que representa el inventario. Aplicando otras técnicas, yo debo de llegar a lo que la compañía me presenta como inventario y yo lo tengo que validar de que es real y que es correcto su valor. Si no puedo aplicar esas técnicas porque la empresa no me da las herramientas, no me da los espacios y está poniéndome obstáculos en mi revisión, lo más seguro es que yo ya deje de estar trabajando en eso y me limite a presentar una abstención de opinión. Si yo sí puedo aplicar ese trabajo, sí puedo llegar a la cifra del inventario con otras pruebas, con otros procedimientos, entonces continúo mi revisión de auditoría normal. Y lo único que puedo motivar es una salvedad, ¿sí? Por omisión. Y continúo mi trabajo de auditoría. De lo contrario, me voy a la abstención de opinión. Pero tiene que ser algo que sea lo suficientemente grave que no me deje terminar. En esta diapositiva nos dice cómo debemos de determinar el tipo de modificación de opinión. Vamos a darle otro recorrido. Le vamos a pedir a Alejandra Apreciado si me ayuda a leer. Sí, maestro. Muchas Conclusiones gracias. e informe de auditoría. Determinación del tipo de modificación a la opinión del auditor. El auditor, de acuerdo a su juicio, determinará el tipo de modificación a realizar a la opinión sobre los estados financieros de esa manera se puede definir 3 tipos de opinión. Así es. Vamos a continuar para que nos digas cuáles son. La primera. Voy, permítame. Ujú. Opinión con salvedad. El auditor representará una opinión con salvedad cuando determina que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa que no son penetrantes para los estados financieros. De la misma manera, cuando no se obtiene la suficiente y apropiada evidencia acerca de los estados financieros como un todo, no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, pero sus efectos sobre todos los estados financieros no son penetrantes. Muchas gracias. Ya nos leyó ella la primera opinión, por qué se emite. Con salvedad encontramos que hay situaciones erróneas, pero que no son tan graves o tan importantes. Entonces, lógicamente a la empresa no le va a gustar una opinión con salvedad, pero son situaciones que sí puede corregirlas ella si están en sus posibilidades. Habrá situaciones, habrá salvedades que quizás desaparezcan al ejercicio siguiente. El ejemplo se los ponía yo con la consistencia. El cambio de método de evaluación cayó en una inconsistencia, se rompió la continuidad y hubo una salvedad. Pero en el siguiente año se corrige porque ya hay consistencia, es el segundo ejercicio que se aplica y la empresa, si no existe otra cosa, puede obtener nuevamente una opinión limpia. Pero, ¿qué sucede cuando hay situaciones en que la empresa, por más que se esfuerce, no puede solucionar? Vayamos a imaginarnos, por ejemplo, que la empresa no tiene determinada
una estimación para indemnizaciones al personal. No estamos hablando de que lo va a correr o va a cerrar la empresa. Simplemente se nos pide, creo que es el boletín de 4 de la SNIP, que debe de tener presente y reconocer los derechos que tienen sus trabajadores. Entonces, imaginemos que llega el auditor y quiere ver, a ver, cuánto tienes provisionado para una posible contingencia si tienes que indemnizar a tu personal. A lo mejor dirías ustedes, pues nada más hago una provisión y ya. Yo no puedo provisionar en el aire. Yo tengo que hacer un estudio, quizás un estudio actuarial, que venga un perito y me ayude a identificar a cuánto asciende el monto de la liquidación que yo tuviera que otorgarle a todos mis trabajadores. Una pregunta, sí está pareciendo que se está grabando, ¿verdad? Yo me acuerdo que le di al inicio. Sí, maestro. Sí, ok. Entonces, yo tengo que tener un soporte para esa situación. Y resulta que la cantidad que me presenta el actuario o el perito, yo no tengo los fondos suficientes para poder hacer frente en caso de esa contingencia. Entonces, yo voy a decir, no puedo registrar, porque al hacer la provisión, como tiene que haber un efecto a resultados, me convierte el resultado en contrario. Si yo quiero una utilidad, a lo mejor, como es un gasto, se me convierte en pérdida, o ya tengo pérdida y lo único que voy a obtener es que se me incremente y no me es favorable, no me es conveniente. Entonces el auditor me va a estar observando que yo no estoy registrando esa provisión, ese reconocimiento de una posible contingencia, y me lo va a votar como una salvedad. Va a llegar el ejercicio siguiente y yo todavía no tengo la capacidad económica para poder absorberlo, todavía no tengo el resultado ideal para hacerlo, entonces no lo voy a seguir reconociendo. Entonces voy a tener que estar recibiendo opinión con salvedad por varios ejercicios hasta que llegue el momento en que mi empresa está en condiciones de absorber todos esos efectos. Y entonces ahí eliminaré la salvedad. Hay empresas que de pronto, en vez de eliminarlas, van acumulando salvedades. Y entonces necesitan una reingeniería financiera para ver cómo la pueden apuntalar para que pueda ir eliminando todo aquello que le ocasiona salvedad. Bueno, vamos a continuar. Y le vamos a pedir a quién, a ver, ¿quiénes me apoyan? A ver, y usted me apoyó. Dígame el nombre de uno de sus compañeros que todavía no nos lee para que nos apoye. Yo lo leo si quiere, profe. A ver, aquí hay un voluntario. Adelante. Dice, conclusiones e informe de auditoría. Opinión negativa. El auditor presentará una opinión negativa cuando a partir de la evidencia obtenida concluye que los estados financieros como un todo no están libres de representaciones erróneas y estas son penetrantes para los estados financieros. Gracias. ¿Cuáles son los objetivos de mantener en tu empresa un efectivo disponible? ¿Para qué te sirve la disponibilidad de tu efectivo? Para cubrir deudas a corto plazo. Para cubrir situaciones de corto, mediano y a lo mejor de largo plazo. Imaginemos que como procedimiento de auditoría, pues estamos revisando tu estado financiero y nos damos cuenta de que la cantidad que manejas en efectivo te es insuficiente para hacer frente a una cuestión de pago de tus deudas. Estamos comprobando que por cada peso que tú adeudas, tienes 50 centavos para pagar. Está 50-50. Ustedes que son financieros, que acaban de salir con su maestro Daniel de clase, consideran que es una situación cómoda, agradable, el tener 50 centavos. A ver, ya me llegó el primer avisito, ya guardo el chat. Permítanme. Vamos a guardar el chat. Ya no falta nadie de anotarse. Ya están todos aquí. Entonces, vamos a guardarlo.
Bien. Me dirán, oiga, pero 50-50 todavía lo puedo presentar en el estado financiero. Sí, pero no estás presentando la realidad de tu negocio. Si tú fueras con ese estado financiero a solicitar un préstamo, un financiamiento a algún banco, lo más seguro es que te lo negaran. ¿Qué está pasando ahí? Señores financieros. No existe solvencia. Entonces no está presentando la situación de la empresa. Le estás dando a entender a tu banco o a quien presentas ese estado financiero que no tienes solvencia, que no tienes capacidad de pago y vienes y pides un préstamo más. Seguramente se te va a negar porque tu estado financiero no está presentando la situación. Tú le dices que todo está bien, pero al aplicar razones financieras, al hacer análisis a las cifras que le muestras, te están dando resultados negativos. Esa no es la realidad de tu negocio. Tú dices que está bien, pero aquí dice que no, no podemos. Y solamente aplicó la razón de liquidez. Y con eso se dio cuenta de que estás mal. Y si se mete a hacer más revisión y aplicar otro tipo de análisis, de pruebas, pues ahí menos te van a dar el crédito porque tu estado financiero no está presentando la realidad de tu negocio. La realidad es que estás quebrado, ¿sí? Entonces, pues necesitamos expresar una opinión en ese sentido, que a pesar de los esfuerzos de la administración en este momento, no se está presentando la realidad de la empresa. Y entonces estamos obligados a una opinión negativa. No estamos llegando al extremo de tener que declararla en una suspensión de pagos o en una posible quiebra, pero sí en que no tiene liquidez en este momento y será obligación de la administración evaluar las formas de poder revertir esa situación para que de opinión negativa se pueda convertir a una opinión con salvedades y de con salvedades a una opinión limpia. Bien. ¿Alguien que me quiera apoyar a leer esta? Yo le ayudo, maestro. Adelante, por favor, Jocelyn. Conclusiones e informes de auditoría. Opinión negativa. El auditor presentará No. una opinión negativa cuando a partir... Ah, perdón, maestro. ¿Esa? Ya se cambió. Esa. Ah, ok. La abstención de opinión. El auditor debe abstenerse de presentar su opinión cuando no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de que los estados financieros puedan presentar representaciones erróneas, que podrían ser de importancia relativa y penetrantes para los estados financieros. Asimismo, cuando el auditor determina que existen faltas de seguridad y a pesar de haber obtenido la suficiente y apropiada evidencia sobre las faltas, no puede formar una opinión sobre los estados financieros debido a los efectos que estas faltas sobre los estados. Muchas gracias. Creo que la semana pasada les explicaba que si los auxiliares no cotejaban contra los estados financieros, si no podíamos hacer amarres de las cifras, porque perdón, que me distraje, que no puedan corregirse. Ay, ya me cortaron la clase. A ver, permítanme, por favor. ¿Para qué lo necesitas? Para mandar una información de mando equivocado. Permítanme. A ver. Ok, a ver si no se nos va el internet. Estoy ahorita con inalámbrico. Les comentaba. Si sucedieran que por X circunstancias no es posible conciliar y que chequen los auxiliares contra los estados financieros, lo más seguro es que el auditor no se quede a esperar
a que se haga la depuración o la corrección de los mismos. Si no hay manera de que él pueda tener cierta confianza o seguridad en la información que la empresa le está presentando, él tendrá que evaluar la conveniencia de abstenerse de opinar. Porque aquí dice que cuando determina él que hay faltas de seguridad y que no ha podido o que sí pudo obtener suficiente evidencia, pero no la puede validar porque le hace falta el cierre, le hace falta la conclusión, entonces va a tener que abstenerse de opinar. ¿Qué puede motivar a que esos auxiliares, a que esos estados financieros no le permitan opinar sobre su razonabilidad? A veces sucede que hay cuestiones que están dentro del control de la empresa y que afectan la credibilidad o la preparación de la información financiera. Y habrá otras que están fuera de su control y que son factores externos que le vinieron a afectar y le hicieron que se perdiera la información financiera o que esta fuera imposible de rescatar. Vamos a presentar dos casos. El primero, alguna vez les comenté que un control interno dice que las claves de acceso que se nos dan para que nosotros podamos entrar al sistema, por ejemplo, la clave con la que ustedes entran a las diferentes clases que tienen el módulo, ¿sí? Cada maestro le asignó una clave para que ustedes se metieran allí. Imaginemos que por alguna circunstancia tú se la das a otra persona y tú tienes que salir y le dices, sube mi actividad porque yo me tengo que ir el fin de semana a Mazamitla y el domingo se vence. Le dejas a tu hermano o a tu hermana la clave para que se meta y le dejas el archivo y le dices, la subes. Y te vas. Tú estás muy confiado en que tu hermano lo va a hacer por ti. Regresas el lunes y le preguntas y te dice, ay, se me olvidó, no subí nada. O te dice, sí lo subí, pero ya estaba cerrada la actividad. No, era el día domingo a las 11 que se cerraba. Ah, es que yo lo iba a subir en otra y pues me metí y lo mandé. Te hizo un relajo con tu información. Y cuando llegó el maestro y checó, tú no le aparecías ahí. Tú tienes la evidencia de que hiciste el trabajo, pero el maestro no la tiene porque no le aparece. Nunca se subió. En la contabilidad pasa lo mismo. Con esos accesos, ustedes pueden dejarle la responsabilidad a un auxiliar, a otra persona que no tiene la responsabilidad que tienes tú, para que él se meta al sistema y coteje, compare, investigue, descargue, pero como no está familiarizado con el mismo, se le olvida cerrar periodos, se le olvida cerrar sesiones y la información se empieza a mezclar, ocasionando errores, porque ustedes saben, por ejemplo, los que manejan Compact, que podemos tener abierto varios periodos, pero de acuerdo a la configuración o a la asignación que le damos a cada uno de ellos, evitamos que las pólizas, que las operaciones se dupliquen o se registren en un periodo al que no corresponde. Y si la persona olvidó hacer eso, entonces pólizas del mes de diario se van a duplicar en el mes de septiembre, pólizas de septiembre se van a meter en el mes de febrero. Entonces, toda la información financiera se va a trastocar, se va a revolver. Y cuando tú imitas un estado financiero y quieras soportarlo con sus auxiliares, los auxiliares no van a checar, porque el auxiliar va a tener una información y el estado financiero va a tener otra. ¿Cómo puedes tú validar cuál de los dos es el correcto? ¿Cómo te puedes asegurar y decirme, el auxiliar está bien, el que está mal es el estado financiero? O de decirme, el estado financiero es el que está bien, el auxiliar es el que está mal. ¿Qué necesitas hacer para poder concluir cuál de los dos es el que está mal? ¿Qué me dicen ahí?